Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico un día más. Hoy es, como ya dijimos esta mañana, 3 de enero, domingo 3 de enero, el primer domingo del año 2021. Y vamos a continuar con la serie de Apocalipsis, ya que las 3 últimas clases nos detuvimos a hablar de los ángeles. Hoy vamos a retomar ya en la línea del libro, en la línea argumental, avanzaremos un poquito más. Estábamos en el capítulo 4 detenidos y ahí vamos a continuar. A partir de este capítulo 4 vimos los primeros versículos. Vamos a ir viendo un poquito más del libro de Apocalipsis. Así que si tenéis Biblia, pues abridla en Apocalipsis capítulo 4 y veremos lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Y bueno, me alegré mucho esta mañana en el culto ya de veros, de poder compartir un tiempo especial de alabanza, un tiempo especial de escuchar los testimonios, también hemos escuchado la palabra del Señor. Y los domingos comemos 2 veces, espiritualmente hablando, porque es el día de reposo. Entonces estamos todos reposados en casa, tranquilos, y más ahora con las restricciones, que no tenemos lugares a veces donde ir, y más aún con el frío. Aquí está haciendo frío, no sé en otros países ahí cómo estáis. En Ecuador seguro que frío no tienen, los hermanos que nos están escuchando desde Ecuador. Allí deben tener un clima más cálido, pero aquí, por esta zona, en España está nevando en la mayoría de sitios, en muchos países de Europa, y estamos con temperaturas muy bajas, alrededor de 0 grados o menos por las noches. Pero aquí estamos en casa, estamos ahora tranquilos y vamos a escuchar la palabra del Señor en este libro de Apocalipsis. Vamos a hacer una oración antes que nada y nos ponemos en sus manos y que Él nos guíe en el estudio. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra y compartirla juntos, sentarnos alrededor de tu mesa para disfrutar el banquete espiritual de este alimento que es tu palabra. Danos sabiduría, enséñanos todas las cosas, Señor, que podamos ver en cada palabra algo que tú nos quieres decir. Están atentos nuestros oídos, nuestros corazones están dispuestos. Vivimos tiempos confusos donde hay muchas distracciones, pero ahora no queremos distraernos con nada. Queremos poner toda nuestra atención a ver qué es lo que el Espíritu quiere decirle a tu iglesia. Habla, estamos dispuestos a escuchar, no queremos endurecer nuestro corazón, sea lo que tú nos quieras decir, lo recibimos de tu parte. Danos sabiduría para explicar esta palabra, solo la verdad, y para comprenderla, recibirla. Y bendice a mis hermanos, aún ahora que estamos comenzando este año 2021, estamos en los primeros días del año, que podamos mirar hacia adelante con la esperanza de saber que nuestro fin está en los cielos, en una nueva creación, y que entre tanto llega ese día, tú estás con nosotros. Gracias y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Un saludo para todos, queridos hermanos, los que estáis escribiendo en el chat en directo, aparte de los que están conectados. Germán ha saludado, bendiciones. Ana Karina, buenas tardes. Decía yo que hace frío por acá. En Ecuador no hace mucho frío, ¿verdad, Ana Karina? Allí tenéis que tener una temperatura más calentita. Gabriel y Yolanda, buenas noches. Me alegra veros por aquí. Es una buena señal que estáis aquí conectados, así que Gaby debe estar un poco más fortalecido. Benito, buenas noches. Carmen, buenas noches. Juan Vázquez, buenas tardes. Carmen, frío de verdadera Navidad, dice Carmen. Sí, nos falta la nieve. Aquí donde estamos, como no ha llovido, no ha nevado. Pero si hubiese caído agüita, seguramente en las montañas, por lo menos alrededor, tendríamos nieve. Beatriz, buenas noches. José María, buenas noches. Ana Karina dice, aquí ni frío ni calor. Claro, allí en Ecuador están ahora, en este tiempo, están encantados de la vida. José Luis, buenas noches. Liliana, buenas noches. Andrés Rabadán desde Cambrils, buenas noches.
Miriam, buenas noches, y Cecilia, buenas noches. Estos son los comentarios que me aparecen en pantalla. Bueno, estamos comenzando año y todos con muy buenos propósitos, ¿verdad? Por lo menos estamos empezando bien, abriendo la palabra cada día, igual que el año anterior, desde que comenzó el confinamiento en marzo. Cuando llegue el 17 de marzo tenemos que hacer una fiesta o algo, porque será nuestro primer aniversario, llevaremos un año estudiando cada día la palabra de Dios, y eso no es fácil. La verdad es que estamos en las manos del Señor, y Él nos da la fuerza, y Él nos guía, y nos da el ánimo, porque hay tantas distracciones que perfectamente ya estaríamos desanimados, buscando por ahí otras cosas. Pero aquí estamos cada día, así que estoy convencido que esto es la obra del Señor. El Espíritu Santo nos guía a todo esto. Y bueno, no sé si algunos han tomado algún reto para este 2021. Seguro que más de uno hay por aquí que se ha propuesto hacer dieta, bajar algunos kilos, hacer un poco más de ejercicio, cosas de estas, ¿no?, que uno se propone. Bueno, algunos he visto que han comenzado el año con cambios. María Teresa esta mañana ha escrito en el chat en directo. Es la primera vez que escribe algo. Está nuestra hermana más mayor que tenemos ahí, se está haciendo una experta en tecnologías. Así que un abrazo, María Teresa, y un abrazo para todos. ¿Tienes la Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 4? Bien, habíamos estado hablando de ángeles, arcángeles, serafines, también habíamos hablado del ángel de Jehová, habíamos hablado de los ángeles caídos, habíamos hablado qué significa la palabra querub, querubines, y ahora estamos preparados para seguir avanzando en este libro. Así que vamos a ver la escena que ocurre después de haber leído acerca de los seres vivientes. No nos vamos a detener más ahí porque, bueno, ya tenemos una descripción más o menos, símiles, cada uno se puede hacer una idea de qué son esos seres vivientes. Si queréis lo leemos para recordar lo que habíamos visto, pero ahora tenemos que continuar del versículo 8 al 11. Tenemos una escena en la que se describe una adoración celestial. Pero vamos a recordar un poquito, versículo 4, para llegar hasta el 8, donde comenzaremos hoy a escudriñar. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero era semejante, tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es un momento de adoración celestial. A lo largo del libro de Apocalipsis vamos a ver que cada vez que hay un cambio de escena, se prepara todo para un acontecimiento importante, cada vez que se va a desencadenar algo grande, algo tremendo, antes hay un tiempo de adoración. Los cielos se detienen, todo se paraliza para postrarse ante el Rey de Reyes, ante el Dios del universo y rendirle adoración. ¿Recuerdas el Salmo 100?
entrad por sus puertas con alabanzas, por sus atrios, con acción de gracias por sus atrios, con alabanzas, entrad por sus puertas. En nuestros cultos dominicales, los domingos, tenemos la costumbre de comenzar el tiempo en la reunión alabando a Dios. Los martes, cuando nos reunimos para estudiar la Biblia y orar, tenemos la costumbre de comenzar alabando a Dios. No tiene por qué ser así. El orden en el culto no es que la Biblia establezca, no hay un mandamiento que diga cuando reunáis el orden tiene que ser hacer esto, no nos dice eso. Pero sí que es bíblico el concepto de antes de hacer nada, cuando tú vienes ante Dios, antes que nada, alábale. Antes que otra cosa, antes de traer tus peticiones, antes de empezar a predicar, antes de, yo qué sé, cualquier actividad, alaba a Dios. Es un reconocimiento de quién es Dios. El mundo no alaba a Dios. El mundo no le reconoce. Solamente sus hijos. Entonces nosotros tenemos no la responsabilidad, iba a decir la responsabilidad, pero no es una responsabilidad, es un privilegio. Nosotros tenemos la honra de poder venir ante Dios y adorarle, y alabarle, y reconocer lo que Él es, porque cuando abrimos nuestras bocas, sea para hablar, sea para cantar, y decimos lo que Dios es, cuando nuestras bocas se abren, como aquí en los cielos hay una escena en la que todos los redimidos de Dios de todos los tiempos, todos los justos, los santos, los salvos, están delante del trono, dice, y delante del que está sentado en el trono, y en ese momento empezamos a expresar desde lo más profundo de nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, desde nuestro corazón, desde nuestra mente, comenzamos a hablarle al Señor y le decimos cosas como estas: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Cuando hablamos así, estamos reconociendo a Dios como Dios en nuestras vidas. Estamos reconociendo que Él es nuestro Dios, que Él es el Creador, que es el Salvador de nuestras almas. Le estamos reconociendo como el único que tiene la autoridad, como el único con capacidad para obrar con todo el poder en la creación, en la redención de nuestras almas, en todo. El alabar a Dios, el adorarle es reconocerle sobre nuestras vidas. Por eso ahí hay poder. Mira, me acuerdo, se me acaba de venir ahora a mi mente, a mi cabeza, aquí en mi librería, en mi biblioteca, nunca he contado los libros que hay, pero un día así hojeando por encima y más o menos haciendo un cálculo rápido, pensé que debo tener como unos 4.000 o 5.000 o quizás algo más de libros, 4, 5, 6.000 libros. ¿Sabes cuál es el primer libro que me compré después de ser cristiano? Yo me convertí al Señor cuando tenía 15 años, año 1981. Y al poco tiempo, en un evento que hicimos, algún hermano trajo libros, no recuerdo quién, pero trajeron unos libros, y entonces yo me compré un libro. Es un libro finito, lo tengo por ahí, por la estantería que hay aquí enfrente de vosotros, no la veis. Es un libro finito, pequeñito, creo que era de la editorial CLIE, y se titula El poder de la alabanza. Ese fue el primer libro que me compré cuando yo me convertí al Señor. Un libro finito, pero poderoso, porque habla de algo poderoso que es la alabanza. Tú vas a ver en la Escritura, en innumerables momentos, que cuando el pueblo de Dios o cuando la iglesia se venían ante Dios a alabarle y adorarle, ocurrían cosas grandes, ocurrían milagros. Desde los cielos se movía el poder y la grandeza de Dios. ¿Por qué? ¿Es una fórmula mágica? Si alabo ocurren cosas grandes. No.
La alabanza es poderosa porque cuando alabas a Dios, le reconoces en tu vida, en tus caminos. Es una manifestación de la fe. Es decirle, Señor, tú eres todo en mi vida, eres Dios poderoso, tú lo puedes todo, tú lo haces todo, tú... La Iglesia, el pueblo de Dios, es un pueblo que alaba, que adora. Entonces, no podemos callarnos. En los cielos va a ocurrir igual, no podremos estar callados. De vez en cuando, de una forma espontánea, montaremos servicios de adoración, de alabanza. A lo mejor ahora tú dices, bueno, yo no soy músico, yo no sé cantar. En los cielos todos seremos músicos y todos sabremos cantar, porque la música es algo que Dios creó. No la inventamos los hombres, la música. Antes de que el ser humano existiese, en los cielos ya había música. Los ángeles de los cielos, la Biblia en algunos lugares muestra que también saben música. Y hay canciones. Entonces la música es parte del mismo Dios. Por eso la música nos acompañará siempre en los cielos. Para mí es una buena noticia. No sé para ti, porque hay hermanos que piensan, oh, en los cielos igual dejamos de tener algunas cosas y no las echaremos de menos. Bueno, te aseguro que nada echaremos de menos que cositas que pueda haber en el mundo. Nada se echará de menos, te lo aseguro. Pero la música continuará toda la eternidad. Y todos músicos buenísimos, tocando instrumentos de cuerda, cantando, voces, bueno, las mejores voces. Estos servicios de adoración, de alabanza, si pudiéramos escuchar por un momento el sonido que esto debe producir, quedaríamos, yo creo que el shock sería tan fuerte que quedaríamos en trance, igual algunos nos desmayaríamos y todo. Porque imagínate todos los creyentes de Dios de todos los tiempos. Hablamos de millones y millones de personas. De hecho, se ha hecho un cálculo. Lo que pasa es que esto, en este sentido los cálculos es muy difícil calcular cuántos creyentes puede ser que haya en los cielos delante de Dios, pero hablamos de millones, millones de millones. Porque si miramos ahora mismo sobre el planeta Tierra hay 7.000, vamos casi para los 8.000 millones de habitantes. ¿Cuántos creyentes habrá en la Tierra en este momento? El cristianismo en todas sus religiones contempla unos 2.000 millones, algo más de 2.000 millones, pero son cifras inexactas. ¿Por qué? Porque no todos los que se llaman cristianos son nacidos de nuevo, ni mucho menos. Y puede ser que algunos pues no estén dentro de ese cómputo y su fe en Jesucristo está y son salvos, no sabemos. Pero contando los habitantes que hay en la tierra y ha habido en cada época y un promedio de cuántos podría ser creyentes, pues se saca un número ahí. Un día hablaremos más de esto porque llegaremos a un versículo del que se hablaba que había una multitud de millones, lo dice en el capítulo 5, versículo 11, y hablaremos, os contaré esos cálculos. Pero imagínate un servicio de adoración donde millones de millones, sin hacer gallos al cantar, eso de a veces de ¡oh! Que te sale un gallo, no, sin gallos, con voces, haciendo voces, unos tenores, otros sopranos, todos allí en diferentes voces, sonidos que ni siquiera nosotros ahora hemos escuchado jamás porque estaremos con cuerpos glorificados, con instrumentos, todos adorando a Dios. Eso, bueno, yo ni me lo puedo imaginar. Tiene que ser espectacular, tiene que ser algo impresionante. Entonces, bueno, yo tengo ganas de ver a algunos que conozco, algunos de los que están aquí que conozco, que hay que reconocer que virtuosos del canto no son. Tengo ganas de escucharlos en los cielos, para sorprenderme, ¿no? Gratamente. Bueno, la eternidad se va a caracterizar por momentos especiales, momentos únicos, en los que podamos compartir esos tiempos de alabanza, de adoración. El martes pasado estábamos en la iglesia. Antes del estudio en directo nos pusimos a cantar allí unas canciones, una media horita, poco menos de media hora, y
y bueno, ahí estábamos los del grupo de alabanza, no todos, algunos, pero al terminar la gente, alguien dijo, wow, nos lo hemos pasado muy bien. Y nosotros dijimos, yo dije, y nosotros también nos lo hemos pasado muy bien. Porque cuando cantamos y se establece una complicidad entre los músicos, los cantantes, sin ensayar, los domingos en el culto de alabanza tenemos la costumbre de preparar un poquito qué canciones vamos a cantar, vamos a mirar un poco los acordes, pero el martes improvisamos, porque dejamos la puerta abierta a que cualquiera pida una canción. Y tenemos un himnario donde hay más de 400 canciones, entonces pueden pedir cualquiera. Y no hemos tenido ni tiempo de preparar y tal, va todo improvisado sobre la marcha. Pero es hermoso, porque nos piden una canción, nos miramos, ¿qué acorde este? Va, venga, y salimos cantando. Y después de unos años de estar juntos, hay una sincronización, hay una complicidad, hay fallos, sí, pero no hay tantos. Y de pronto pues salen voces, los músicos saben seguirse los unos a los otros, ahora un cantante calla y deja que el otro cante, y de pronto se crea un momento en el que estamos disfrutando. Estos son, yo siempre digo que estos son pequeñas chispas, reflejos de lo que un día disfrutaremos en los cielos. Ahora, por mucho que nos tratásemos de imaginar, no, ni por asomo nos imaginamos lo que realmente será allá. ¿Tenéis ganas de llegar? ¿Os gustaría que lleguemos a ese día para disfrutar de esos servicios de adoración? He visto en los comentarios en directo, antes os dije que María Teresa se estrenó el año escribiendo. Hasta ahora ella escuchaba, no se atrevía a escribir, decía, a ver si toco algo y me desconecto. Pero ya empezó a poner algún GIF, alguna figurita de estas. Y hoy, esta mañana, vi que escribió y ahora ha vuelto a escribir. Tiene que perfeccionar un poco la escritura, porque yo leo besos yao de mis 9. Escribe un poco en jeroglífico, hay que interpretar. Nos da faena por lo de hermenéutica bíblica, para interpretar. Pero bueno, no, va en relación con lo que Belén decía antes, decía María Teresa, un beso, y ella también está ahí respondiendo. Qué bien, María Teresa, que ya mismo la tenemos experta en redes sociales, ya mismo la tenemos ahí. Qué bien, ¿no? Estar juntos aquí como estamos ahora, pero imagínate, mucho mejor cuando estemos en los cielos, adorando a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Versículo 8. Nunca se menciona otro de los atributos de a Dios, así en 3. A esto se le llama trisagio, porque es el único de los atributos de Dios que se menciona 3 veces. Ni en ningún sitio de la Biblia dice que Dios sea amor, 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 ni tampoco todopoderoso, 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 no. Solamente el santo se repite 3 veces. Recuerda, no es exclusiva de unos seres angelicales, los serafines. No, nosotros, los hijos de Dios, somos aquí los principales adoradores. ¿Por qué? Porque tenemos más motivos que nadie. No estamos compitiendo contra los ángeles de los cielos, pero tenemos más motivos que nadie para adorar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo dio su vida, derramó su sangre, solamente para nosotros, la humanidad. Para los ángeles de los cielos no, están en otro nivel, es otra cosa. Pero a los hombres nos dio a Jesucristo y nos ha hecho hijos y nos ha nombrado reyes y sacerdotes. Nadie más que nosotros con más motivos que nosotros para adorar y reconocer a Dios. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en 3 personas. Algunos maestros han dicho que el santo, santo, santo también podría tener relación con eso. Como decir que Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo, Dios Espíritu es santo. Ya tiene el nombre, ¿no? Espíritu Santo. Bueno, el trisagio se ve por todas partes en cuanto a la relación de Dios. El que es, el que era, el que ha de venir, 3, siempre
el considerar a Dios en una forma triple, en diferentes facetas de su acción, de su carácter, de lo que Él hace. En Isaías 6.3, lo estábamos leyendo el otro día, es cuando los seres angelicales llamados serafines, que están los serafs, las serpientes ardientes, las serpientes resplandecientes, que están ante Dios, en los cielos, están adorando a Dios y también dicen estas palabras: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Esa palabra todopoderoso, uno de los atributos de Dios, la omnipotencia. En este caso, aquí en el griego, la palabra todopoderoso en griego es la palabra pantocrator. Esa palabra pantocrator significa literalmente todopoderoso, significa literalmente todo gobernante, soberano absoluto, el que tiene todo el poder, es lo que significa. Nuestro Dios es el que tiene todo el poder. No hay nadie con más poder, con más autoridad que nuestro Dios. Él tiene el poder absoluto, es el soberano absoluto. Nadie le puede decir a Dios: hazlo así, nadie le puede corregir a Dios, nadie puede ponerse por encima de Dios, ni por igual, nadie se puede acercar ni un poco a Dios. Dios es el Dios todopoderoso, Él es el que puede todo, el que era, el que es, el que ha de venir. El Señor es eterno, Él existía antes que nosotros existiésemos, antes que el mundo fuese, desde siempre Él existe. Él vendrá un día, el que ha de venir. Ese es el tema del libro de Apocalipsis, de eso trata este libro, la revelación de su venida y de poder concluir la obra que desde el principio Dios está desarrollando en nosotros, en la humanidad. En Isaías, los seres vivientes, los serafines, que están dirigiendo la alabanza a Dios, dicen estas palabras: Santo, 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 pero recuerda, ya estudiamos que esos serafs no son los que se ven aquí en Apocalipsis, no encajan, no hay similitudes en lo que dicen, pero en ningún caso se afirme de que sean serafs, y la descripción, aunque dices, bueno, se menciona que tienen alas, sí, no, claro, pero la descripción de las alas que aquí se hace, vimos en Ezequiel que sí coincide con la descripción de Apocalipsis. Allí dice que tienen alas pero que caminan, usan las alas para caminar, no para volar. Los serafs de Isaías sí que vuelan. Entonces, y allí las alas las usan para tres cosas distintas: para cubrir sus pies, sus rostros y para volar. Entonces estuvimos analizando eso y vimos que no está hablando de lo mismo. En cambio, Ezequiel y Juan en Apocalipsis sí describen a los mismos seres, los seres llamados vivientes, seres vivientes. Y los vemos que en este caso están dirigiendo la alabanza. Son los 4 seres vivientes. La descripción, o sea, la idea que nos podemos quedar de estos 4 seres vivientes, llenos de ojos, con diferentes rostros, que están operando, están actuando, los vamos a ver tomando iniciativas. La única idea así concluyente que podemos sacar de todo lo que estudiamos es que son cristianos, creyentes, pueblo de Dios, o sea, los justos de Dios de cualquier época que han creído, han sido resucitados o arrebatados y ahora están en los cielos participando en todo lo que tiene que ver con la redención de la tierra. Y aquí ellos toman la iniciativa y dirigen este servicio de alabanza, de adoración. Son ellos los que están dirigiendo dice allí, los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Bueno, recuerdas, ¿no?, que lo dijimos, son la representación de todos los creyentes de cualquier época. Estamos hablando de creyentes en los cielos organizados de diferentes formas, en grupos, en asociaciones, en unidad,
A unos se les llama seres vivientes, a otros se les llama ancianos, a otros se les llama ángeles en diferentes categorías o formas. Un ángel fuerte, ángeles abriendo sellos o tocando trompetas o derramando copas, jinetes. Ahí están los creyentes participando y manifestándose de diferentes maneras en estos eventos del fin de los tiempos. Y en este caso los 4 seres vivientes toman la iniciativa y dirigen la adoración, seguida por los 24 ancianos, que de alguna forma es la representación de todos los creyentes de cualquier época, que están delante del trono de Dios, sentados en tronos también ellos, con coronas sobre sus cabezas, lo hemos leído. ¿Y qué es lo que hacen con esas coronas? Dice que las echan, las arrojan a los pies. ¿Qué quiere decir cuando hemos leído ahí en el versículo 10? Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir. ¿Qué quiere decir el gesto de arrojar las coronas al trono de Cristo? Creo que a todos se nos viene la idea, es fácil de entenderlo. Es reconocer que todo el mérito es suyo, que todo se debe a Él, al que está sentado en el trono. Es una actitud de humillación, de reverencia, de decir, mira, el Señor nos ha dado sentarnos en un trono, nos ha dado coronas, pero aquí el único que merece estar sentado en el trono, el único que merece llevar la corona eres tú. Señor, nuestras coronas están a tus pies. Ahí los creyentes arrojamos las coronas a los pies de Cristo. Esa es la actitud del verdadero Hijo de Dios, el que no busca su propia gloria, el que no busca el reconocimiento de los hombres, sino que lo único que persigue es que se le dé la honra, la gloria y el poder a Dios. Ese es el carácter del creyente verdadero, porque ese mismo carácter era el carácter de Cristo, el hombre, cuando Él vino a la tierra. Como hombre podía haber presumido de lo que era. Yo soy Dios hecho hombre. Yo hice todo esto que veis. Yo soy el Rey de Reyes. Ante mí un día se doblará toda rodilla. Él podía haber dicho todo y con derecho. Nadie podría haberse quejado y decir, bueno, qué creído se lo tiene. Se podía creer lo que quisiera porque Él es Dios hecho hombre. Pero Él vino con una actitud de humildad. Se humilló. Soportó cuando se burlaban, cuando le golpeaban. Estuvo dispuesto a dejar que le maltratasen, que le confrontasen. Y cuando le prendieron y le llevaron a la cruz, le torturaron, le azotaron, se burlaron, le escupieron. Dice Isaías 53 que enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¡Qué necios son algunos que se llaman cristianos cuando se ponen delante de las multitudes o delante de la gente y pretenden brillar más que Cristo? Y hablan de ellos mismos, porque mi ministerio, porque hasta que yo no llegué, porque mi obra, porque Dios me usa. Y sí hablan de Dios, pero ponen toda la atención sobre ellos. No han entendido nada. Algunos de estos profetas y apóstoles de este tiempo, yo no los veo quitándose la corona y arrojándola a los pies de Cristo. No, ellos hablan y yo escucho lo que dicen. Y lo que ellos hablan es soberbia. Les escucho hablar, tú los puedes escuchar ahí en vídeos, en YouTube y en otras plataformas, y yo los oigo hablar con soberbia. Es que soy hijo del rey, y yo vivo como un hijo del rey, porque Dios me ha usado y soy el ungido y soy yo. Difícilmente los veo quitándose la corona. No, ellos se la ponen. Pero el verdadero Hijo de Dios es consciente que si yo puedo decir hoy soy hijo del Dios del universo,
no es cualquier cosa decir eso, ¿eh? Decir que soy hijo del Rey de Reyes. Si podemos decir eso, todo el mérito es suyo, sin duda, te lo aseguro. Nosotros no tenemos ningún mérito. Todo lo ha hecho Dios. Todo se debe a Él. Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados. Estábamos vacíos. Y Él llegó a nuestras vidas. Él lo hizo todo. Esta mañana en la predicación estábamos leyendo ese pasaje en el que Pablo escribe y dice que fuimos agarrados por Cristo y su fin, dice, a fin de que yo pueda llegar a agarrar aquello para lo cual Cristo me agarró a mí. Esa es la idea. Él nos agarró a nosotros. Él nos amó a nosotros. Él salió a nuestro encuentro. La Biblia dice que el hombre por sí mismo, por la naturaleza humana, no busca a Dios. Fue Dios quien nos buscó a nosotros. Todo se lo debemos a Él, hermanos. Al único que le podemos reconocer todo el mérito es al Señor. Qué escena más hermosa. A mí me sorprende y me emociona pensar que estaremos ahí. Piénsalo, yo estaré ahí. Piénsalo, pon tu pronombre personal ahí. Yo estaré ahí. Tú estarás ahí. Un día estaremos ahí y de pronto veremos el instante. Yo estaré allí y miraré y ahí os veré a vosotros. Estaré por ahí, miraré para allá, veré a José María por allí, veré a Juan Bermudo por allá, veré a Juan Vázquez, veré a Ana Karina, veré Miriam, Benito, veré a Adriana, Paco, Rosario, Tamara. Estaré mirando ahí, María Teresa, mírala por allí, y Andrés, y bueno, perdonad que no mencione todos los nombres, Beatriz, todos. Os veré allí, estaremos allí juntos adorando a Dios. Y de pronto nos daremos cuenta del honor que Dios nos ha dado, de nombrarnos reyes, sacerdotes. Y en ese instante en el que todos nos postraremos reconociendo y adorando a Dios, no porque tengamos la obligación de hacerlo, es que el que ha comprobado el amor de Dios y ha contemplado su grandeza no puede quedarse callado. Solamente podremos decir eso, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, y ahí arrojaremos esas coronas delante de su trono. Solo tú mereces toda la gloria. Cuando adoras a Dios, cuando le alabas, ya hemos dicho que utilizamos expresiones como las de los serafs de Isaías 6, santo, 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 pero ¿te das cuenta que adorar a Dios es reconocerle también en sus actos, en su obra? Fíjate que la parte central de la adoración, en este servicio de adoración celestial, el énfasis está en Dios creador. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Y esto es muy significativo en la adoración de los que somos sus hijos. Porque en este mundo, el mundo niega a Dios y lo niega diciendo que Él no ha creado nada. Eso es lo que el mundo hace. El mundo ha proclamado, ha asumido y han creído que la creación ocurrió en sí misma, por casualidad, sin que ningún Dios, sin que nadie hubiese intervenido. Este es el tiempo de la negación de Dios en su poder, en el Dios creador. Y si negamos a Dios creador, negamos todo lo demás. La evidencia de la existencia de Dios más grande, fuera del que conoce la Biblia,
Cuando uno viene al conocimiento de las Escrituras, entonces tiene conocimiento de quién es Dios, de lo que Dios trata con nosotros, de lo que Dios hace, de lo que Dios quiere de nuestras vidas. Pero antes de llegar al conocimiento bíblico, la principal forma en la que el ser humano puede conocer algo de Dios es a través de la creación. Cualquier persona, aunque no haya estudiado la Biblia, ni nadie le haya hablado del Evangelio, ni nadie le haya dicho Dios existe, cualquier persona puede contemplar los cielos, las montañas, los ríos, el mar, la naturaleza, se puede contemplar a sí mismo el propio cuerpo humano, y la única conclusión de esa persona es: alguien creó todo esto, y quien fuese es alguien muy poderoso y muy sabio y muy creativo. Es la evidencia, la contemplación de la creación y la naturaleza solo puede llevar al hombre al reconocimiento de que Dios existe y Dios es sabio, es hermoso, es creativo, es todopoderoso, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ha hecho el mundo? Lo contrario. El mundo niega, dice: no hay Dios. Dios no existe. Y aún aquellos que pueden decir: bueno, algo o alguien debe haber, lo niegan cuando dicen que todo existe por sí mismo, como fruto de la casualidad y de la evolución. Y hermanos, esto es muy notable y muy evidente, manifiesta claramente la lucha espiritual que hay en este mundo. Porque ¿de dónde ha salido el que se adopten teorías como la de la evolución, hasta el punto de que sean materia principal de enseñanza en colegios, institutos, universidades? Hay una guerra tremenda por la mente de nuestros hijos, de los niños, porque desde que son pequeñitos en el colegio, no solamente en la materia donde se habla de ciencia y se les dice que todo es originario en el Big Bang, que el hombre es fruto de la evolución, que todo comenzó en un mar de un cultivo biológico, en los océanos, donde aparecieron los primeros signos de vida, y que todo eso fue evolucionando a través de millones y millones de años hasta llegar a ser lo que somos. Cuando tú analizas la teoría de la evolución, es tan absurda. Es como contarle una fábula, un cuento que dices: qué imaginación, ¿no? Pero eso se tomó como materia de estudio. Se ha tomado como ciencia demostrada, y no hay nada demostrado, todo es teoría. No olvides, por eso se llama teoría de la evolución. Pero esa es la guerra espiritual que hay en este mundo, una guerra entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el reino de Satanás, entre el bien y el mal. Y hemos estudiado días atrás que este mundo está controlado por Satanás, es el príncipe de la potestad del aire, el que controla la corriente que arrastra a la humanidad. Entonces nos encontramos en un mundo donde la maldad avanza, aumenta y se apodera de la mente de las personas, pero ya lo hace desde que son niños, desde que son pequeñitos. Los niños crecen contemplando que Dios no existe. El mundo niega a Dios. Dice la Biblia: instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere grande no se apartará de ellos. Y lo que el mundo está haciendo, lo que Satanás hace, es instruir a los niños desde pequeñitos. Eso tiene un poder, porque si tú eres pequeñito y tu profesor, los niños pequeños tienden a ver a sus mayores como las personas que tienen todo el conocimiento y a los que van a creer en lo que digan. Si un niño escucha a su profesor decir que Dios no existe y que la creación no es originaria en Dios, sino que se produjo por sí sola, etc., el niño se lo cree. El niño lo asimila y conforme va haciéndose mayor, eso forma parte de su vida. Necesita que se produzca un cambio radical en su mente para empezar a creer otra cosa. Porque si no, él ha asumido algo que entra a formar parte de su vida, y aunque no sea nada consistente, ni tenga argumentos científicos, ni se pueda demostrar, etc.,
Pero él ha decidido creer en eso. ¿Por qué? Por las circunstancias. No, era un niño, me lo dijeron mis maestros, por lo tanto esto es la verdad. Y él cree en eso. Y él crece creyendo en eso y vive creyendo en eso. ¿Qué ocurrió? No es solamente dejar a Dios fuera de la creación, es dejarle fuera de todo. Es dejar fuera el plan de la salvación. Es dejar fuera el considerar que hay un Dios que me ama y quiere tener relación conmigo. Dejamos a Dios afuera de todo. Por eso la teoría de la evolución es satánica. Es la demostración más poderosa del reino de Satanás en este tiempo, porque se ha apoderado del método didáctico de la enseñanza en todas las instituciones oficiales para cambiar la mente de nuestros hijos. Si nosotros enseñamos lo que la Biblia dice, y se lo podemos enseñar a los niños, debemos enseñárselo, entonces ellos tendrán las dos partes de la información y tendrán que decidir qué van a creer. Si solo se les enseña una cosa, eso es lo que tendrán. Si enseñan que la Biblia no tiene autoridad, si dicen que, porque la Biblia dice que Dios lo ha creado todo, pero si ellos en los colegios, en los institutos dicen que Dios no creó nada, lo que están diciendo también es que la Biblia miente. Es que la Biblia no tiene autoridad. Por eso os decía, no solamente es la evolución atenta contra el hecho de si Dios lo creó todo o no, sino que al negar algo, parte de lo que la Biblia dice, niegan todo lo que la Biblia es y dice. Por lo tanto, el plan de la salvación, la redención, lo que la Biblia cuenta queda invalidado. Esa es la obra de Satanás en este tiempo, en este mundo. Tampoco hay salvación, por tanto. Tampoco habrá segunda venida de Cristo, por tanto. La teoría de la evolución es una de las armas más poderosas de Satanás en este tiempo. Como antes os decía, si analizamos todo eso, es lo más absurdo que te puedas imaginar. Escuchas a físicos, gente con carreras, 2, 3 carreras, gente inteligente, gente sabia, gente que tienen una formación tremenda y les escuchas hablar acerca de la teoría de la evolución y dices, no puede ser que personas tan cultivadas académicamente proclamen todas esas ideas absurdas. El origen de todo, el Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Es lo que, porque había diferentes teorías, había que explicar cómo estamos aquí, cómo hemos llegado hasta aquí, de dónde salió todo. Y de entre todas las teorías se tomó una, se adoptó una, el Big Bang. ¿Por qué? No sé. Se les ocurre, esta está bien, venga, esta misma. Bueno, yo estoy simplificando. Hubo sus luchas, hubo sus argumentos, al final una tomó una prepotencia sobre las otras, una tomó el protagonismo. El Big Bang. ¿Cómo, yo le pregunto a un científico, ¿y cómo comenzó todo? ¿De dónde salió todo? Esa es la pregunta. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo? Y entonces te explican. Sí, mira, al principio había una gran masa de materia. Estaba en el espacio, estaba ahí, una gran masa, algo que no nos podemos imaginar. La magnitud de esa gran masa era... no hay cifras para considerarla. Y en un momento dado, explosionó. En esa explosión de esa gran masa de materia, en esa explosión surgieron todos los objetos celestes que hoy contemplamos. Las estrellas, los soles, los planetas, todos los objetos que llenan el universo aparecieron de esa explosión. De ahí se formaron galaxias. Dentro de esas galaxias están los sistemas solares agrupados. Cada estrella puede tener a su alrededor una serie de planetas que circulan en órbitas alrededor de la estrella. Todo funciona por una serie de leyes que tienen que ver con la gravedad, con una serie de principios físicos que después el hombre ha establecido
ha contemplado y ha marcado, ha establecido leyes para describir todo lo que ocurre en el universo. Vale, yo escucho la definición y le digo a quien me explicó eso, le digo, pero no me has respondido. Yo te he preguntado que cómo se originó lo que existe, de dónde salió lo que existe. No me has dado una respuesta. Me has dicho que al principio había una gran masa de materia, pero mi pregunta es, ¿de dónde salió esa gran masa de materia? Y tú me has dicho cómo salieron los planetas, los soles, todo, pero no me has respondido. ¿Quién produjo la explosión? ¿Por qué se produjo la explosión? Ese Big Bang. ¿De dónde? ¿Por qué? Todo eso va contra las leyes de la física que el propio hombre ha establecido. Dentro de la termodinámica se dice que todo objeto está en movimiento porque hay una fuerza o una causa que lo puso en movimiento. Si tú estás en la naturaleza y ves una hoja moviéndose, una hoja de un árbol moviéndose, ¿qué piensas? ¿Piensas se mueve por sí sola? No. Tú piensas que hay una causa que le provocó el movimiento. Quizás el viento. Quizás es porque estaba en el árbol y en su ciclo la hoja ya se secó y llega un momento en el que se desprende. Casi siempre el viento tiene que ver, pero bueno, era un día sereno, no había viento, pero se desprendió y la hoja voló, cayó hasta el suelo. Pero nunca piensas, mira, una hoja se mueve por sí sola. Nada provocó el movimiento. No, eso es lo más absurdo. Hablando científicamente es lo más absurdo que nadie puede pensar. Si tú ves algo moverse, según las leyes de la física, de la termodinámica, algo puso eso en movimiento. Algo, alguien, por alguna causa. La pregunta es, ¿por qué el universo comenzó a moverse? Si el Big Bang ocurrió, ¿por qué explotó la gran masa? ¿De dónde salió? No te da una respuesta. Y hermano, perdóname, yo no quiero atacar a nadie ni ridiculizar a nadie, pero entre el argumento bíblico de la creación y el Big Bang, el que se cree lo del Big Bang, no sé qué palabra, qué calificativo aplicar, pero es lo más absurdo, lo más tonto que uno se pueda decir, me voy a creer esto. Si algunos dicen, es que hay que tener mucha fe para creer lo que la Biblia cuenta, perdona, pero para creérselo del Big Bang hay que tener fe, pero fe, porque no hay ninguna demostración científica para argumentar eso, ninguna. ¿Por qué causa se puso todo en movimiento? ¿Por qué se formaron galaxias? ¿Por qué se formaron sistemas solares? ¿Sabes cómo la ciencia llamó a todo eso cuando lo contempló por primera vez y observó que es un universo en movimiento? Que los planetas forman órbitas elípticas perfectas alrededor de sus soles, que pasan siglos, siglos, siglos y siguen en la misma órbita. Hay unas leyes que rigen el universo. ¿Sabes cómo le llamaron? Le llamaron cosmos, porque la palabra cosmos significa orden. El ser humano contempló el universo y dijo, wow, hay un orden perfecto. Pese a que están contemplando un universo maldito por el pecado. No es ni siquiera como Dios lo creó en un principio. Cuando el pecado entró en el mundo, el universo quedó trastornado. Pero aún y con todo ese trastorno, cuando los científicos observaron las leyes del universo, dijeron, hay un orden increíble. ¿Cómo le llamamos a todo esto? Y dijeron, llámale orden, cosmos. Esto es impresionante, es perfecto, el orden que hay. Mira, es anticientífico, pero así, mayúsculas, anticientífico, decir que todo ese orden surgió por casualidad. La casualidad nunca, jamás, científicamente hablando, nunca, jamás genera orden, nunca, nunca.
Y si no, ¿por qué no utilizamos la casualidad para ordenar nuestros asuntos, nuestras cosas? A ver si por casualidad todo se ordena. Vamos. Voy a ordenar los libros de la estantería. Tengo diferentes temáticas, hay colecciones con volúmenes, hay diferentes tamaños. Voy a ordenarlos. Los cojo los libros, me planto aquí enfrente y los lanzo contra la estantería, esperando, porque la ciencia evolucionista dice que eso es posible, esperando que por casualidad caigan y queden ordenados. El número 1 aquí, el número 2 al lado, el número 3 a continuación, que los temas caigan también, los que son de apologética que caigan en un sitio, los que sean de vida cristiana que caigan en otro, los que sean sobre la oración que caigan en otro. Por casualidad se va a ordenar. Y los evolucionistas dicen, no hombre, pero es que la primera vez no pretendas. Tendrías que repetir el proceso millones de veces porque es el tiempo que la evolución necesitó, millones. Y yo me río y les digo, sí, mira, aunque lo haga 1000 millones de veces, mira, puede ser que en algunas de esas veces de pronto yo me sorprenderé porque el 1 y el 2 cayeron juntos. Y pensé, ¡wow, qué casualidad! Pero la ciencia dice que eso puede ocurrir, que yo lanzo los libros y que el 1 y el 2 caigan juntos. A eso la ciencia le llama casualidad. Pero si yo repito el proceso una segunda vez, y en la segunda vez que lanzo los libros resulta que cae el 1, el 2 y el 3, de pronto el porcentaje de que eso ocurra se dispara una bestialidad. Hasta el punto que si yo quiero que eso ocurra una tercera vez seguida, la ciencia literalmente te dice que por orden de probabilidades eso es imposible. La casualidad no existe en la creación. No estamos hablando de 1, 2, 3 volúmenes o 4 o 5 temas y un número determinado que pueden ser 200 libros. Estamos hablando de millones, de billones, de trillones, de cuatrillones de elementos, de combinaciones posibles, de elementos que tienen que encajar para que otros elementos puedan existir, de que efectos tengan que ocurrir exactamente así para que puedan seguir ocurriendo otras cosas relacionadas con estas primeras, el mundo, el universo, y todavía ni siquiera he llegado a hablar de la vida. ¿Es tan complejo? Que decir que todo se originó por casualidad y que existe por casualidad es lo más absurdo que a nadie se le habría llegado a ocurrir jamás. Y resulta que eso es lo que enseñan en nuestros colegios, en nuestros institutos y en las universidades. Los académicos que estudian y se preparan y que profundizan en las sabidurías, en las ciencias humanas y van y se creen eso, que no tiene ningún tipo de consistencia. En medio de esa explosión del Big Bang aparece la Tierra. Una motita de polvo, un granito de arena, en medio de ese vasto universo, donde hablamos de trillones y trillones y trillones de objetos que están por ahí en movimiento, en un orden perfecto. Ahí aparece la Tierra. Y de pronto, recuerda, me lo está explicando un evolucionista, cómo hemos llegado hasta aquí, donde estamos ahora. Todo ocurrió así por casualidad, aparece la Tierra, pero ¿por qué? No aparece ahí. Y de pronto en la Tierra hay unos océanos, un caldo microbiótico. ¿Y de dónde salieron los océanos? ¿Y el caldo microbiótico de dónde salió? No, todo por casualidad, apareció ahí sin más. Porque sí, es algo mágico, las cosas aparecen y desaparecen sin saber por qué, ¿no? Pues vaya, si eso es ciencia, me decepciona mucho la ciencia entonces, porque el método científico sigue una regla, unas normas, hay unas leyes. El método científico se establece cuando en un laboratorio los expertos, los científicos, pueden reproducir lo que ellos dicen. Entonces, cuando se puede reproducir en laboratorio las veces que sean necesarias, cuando se puede hacer en experimentos todo lo que ellos argumentan y que quede demostrado, entonces dice, esto es un método científico. Teorías
Tú puedes crear tu propia teoría, solamente necesitas unos principios basados en la observación y tú puedes crear tu propia teoría. Otra cosa es que la demuestres. Ese es otro tema. Esa es la historia de la ciencia. Aparecen teorías y después se busca intentar demostrar eso. Einstein vivió, pues, su muerte debe andar ahí ya, ocurrió unos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Él lanzó muchas teorías. De las muchas teorías que lanzó, algunas siguen sin estar demostradas. Seguramente tú de vez en cuando escuchas que los descubrimientos actuales confirman una de las teorías sobre la teoría de no me sale ahora de la palabra, de Einstein, de la relatividad. Dice, algunos de los descubrimientos confirman una de las partes de la teoría de la relatividad de Einstein, no sé qué. Los científicos a lo largo del tiempo han lanzado teorías, pero después han volcado sus vidas en tratar de demostrar esa teoría. Pero la evolución no se puede demostrar. Ni siquiera el registro fósil tiene argumentos sólidos para respaldar todo lo que se dice. Al contrario, es un sinsentido. Vale, estamos en la Tierra, hay océanos, hay un caldo microbiótico y de pronto aparecen los primeros seres celulares, las primeras células. ¿Y por qué aparecen? ¿Y de dónde aparecen? Aparecieron ellas solas, por sí solas. Mira, vamos a pararnos aquí un momentito. Me estás diciendo que sin saber por qué, ahí sin que nadie intervenga, en un caldo microbiótico, ya para empezar de dónde sale el caldo y de dónde salen los microbióticos, aparecen las primeras células, ellas solas. ¿Me estás diciendo que los científicos a día de hoy no son capaces de crear células, manipularlas? Sí, eso es otro tema. Pero no son capaces de crear células con todo lo que la ciencia ha avanzado, con todo lo que el hombre sabe en la actualidad. No son capaces de crear una célula de una manera de partir de cero y decir, cogemos estos elementos, porque la ciencia pueden describir de qué está formada una célula. Me estás diciendo que aún sabiendo de qué está formada la célula, no podéis crear vida. Y en cambio la vida salió por sí sola, así por casualidad. Pues el científico que dice eso se está tirando tierra sobre su tejado, porque está diciendo, mira, somos tan torpes que no somos capaces de hacer algo que después va por ahí y ocurre solo. Y nosotros con todo lo que sabemos no somos capaces de hacerlo. Ahí aparecen los primeros seres celulares, pero sin saber por qué ni cómo esas células se van combinando, se van formando, y de pronto no sabemos ni cómo hemos llegado hasta ahí. Ya estamos viendo peces por el mar. Los peces ya son seres complejos porque no es una célula. Un pez ya está formado por millones y millones de células. Células que se han especializado a formar las escamas, las branquias, todo su aparato digestivo, todo su aparato circulatorio, se han especializado a darle una forma al pez para desenvolverse en su medio. El pez tiene aletas, tiene un cuerpo para desplazarse, para nadar, tiene que darle la capacidad de poder alimentarse en ese medio, recibir el oxígeno que necesita aún dentro del agua, etcétera. Pero no estamos hablando de un pez, estamos hablando de millones de especies de peces, de otros seres marinos, moluscos, con exoesqueletos, con yo qué sé, estamos hablando. El mar está lleno de vida diversa y, sobre todo, conectada entre sí. Para que existan estas especies necesitan existir estas otras. Llegamos a uno de los grandes dilemas de la ciencia evolutiva. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Cómo se formaron las diferentes especies marinas? Son ecosistemas. Para que un ecosistema exista, necesita la existencia de cada uno de sus componentes. ¿Cómo llegamos a eso? Un solo componente no puede existir sin los otros que le rodean. ¿Evolucionaron todos a la vez?
¿Cómo ocurrió eso? Bueno, ya tenemos los peces. Después vamos a tener a los batracios, los reptiles. Después va a haber un salto evolutivo y van a aparecer los mamíferos. Bueno, tenemos las aves también. Hermanos, es todo tan absurdo tratar de explicar que todo surgió por casualidad y de la nada. Es que hay que tener una fe basada en lo absurdo para creerse todo eso. En cambio, considera el argumento bíblico. No estamos tratando de razonar a Dios, no estamos tratando de explicar de dónde vino ni su existencia. Estamos explicando de dónde vino lo que vemos, lo que contemplamos. Y nosotros, como hace la Biblia, que no trata de explicar la existencia de Dios, sino que parte del hecho de que Dios ya existe, y para nosotros es un misterio, pero la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos explica el orden de la creación en el primer día, en el segundo día, en el tercer día. Incluso hay principios científicos. Habla de según su género, según su especie, porque ese es otro de los problemas de la evolución. Una cosa es que una misma especie pueda evolucionar buscando la adaptación en el medio, y otra cosa es el salto de una especie a otra. Hoy, ¿dónde existe eso? La ciencia se basa en la observación. Bueno, vamos a observar. ¿Dónde están los saltos de una especie a otra en la evolución hoy día? Porque en teoría la evolución comenzó y no ha terminado, sigue. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está dejando de ser un pez para convertirse en un reptil? ¿Dónde está el reptil dejando de ser reptil para convertirse en un ave? ¿Dónde se dejó de ser esto para convertirse en aquello, en un mamífero? Incluso aún dentro de los mamíferos, donde un mamífero dejó su especie para saltar a otra especie distinta. ¿Dónde está el registro fósil de eso? Si la evolución tardó millones y millones de años de ocurrir, los investigadores escarban y encuentran fósiles. Y encuentran fósiles de dinosaurios. Y dicen, esto es un tiranosaurio rex, esto es un velociraptor, esto es un triceratops, esto es un... Vale, pero no me interesa saber, este es esto y esto es esto. Me interesa saber el medio, donde este estaba dejando de ser lo que era, y antes de llegar a ser lo otro, como tuvieron que pasar millones de años, ¿dónde están esos momentos evolutivos? No existen en el registro fósil. El registro fósil da autenticidad y veracidad a la Biblia, no a la ciencia evolucionista. Mira, cada vez que tú reconoces a Dios como creador, lo estás adorando. En medio de este mundo negacionista, cada vez que tú dices, Señor, tú eres el único creador de todo lo que existe, le estás dando a Él la gloria. Yo en mi búsqueda de la verdad, pues busqué en internet, a ver, quiero saber, realmente quiero escuchar la explicación de lo que es el Big Bang. Quiero escucharlo por boca de un físico, de un científico. Quiero escuchar, a ver. Y entonces leí diferentes definiciones. Os voy a leer una. Una explicación simple, porque os puedo leer mucho trozo, pero yo creo que esta pequeña muestra basta. ¿Qué es el Big Bang? El universo se originó en una singularidad espacio-temporal de densidad infinita matemáticamente paradójica. Leo cosas así y me da risa, porque digo, yo pienso, y yo me acuerdo de mis años de estudiante, cuando llegaba el examen y no había estudiado nada, y no sabía qué poner en la respuesta, pero yo pensaba, si pongo palabras técnicas y doy una explicación así que parezca buena, igual el profe se lo cree.
Y yo me inventaba la respuesta, pero lo hacía así, buscando una retórica y con palabras que sonasen guay, ¿no? Y ahora me acuerdo y me imagino al profe riéndose en su casa cuando leía el examen. ¿Y ahí se cree que soy tonto? Bueno, pues yo cuando leo estas explicaciones, pienso y digo, pero se han quedado tan panchos ellos explicando esto. Bueno, te voy a leer un poquito más de la explicación, ¿vale? Voy a repetir lo que he dicho y te voy a leer un poquito más. ¿Qué es el Big Bang? Explicación científica. El universo se originó en una singularidad espaciotemporal de densidad infinita matemáticamente paradójica. La idea central del Big Bang es que la teoría de la relatividad general puede combinarse con las observaciones de la isotropía y la homogeneidad a gran escala. Ah, ahora lo entiendo. Sí, no, claro. Explicado así. Dices, no, sí, claro, así, sí, no, por supuesto. Yo creo que se piensan que somos tontos, porque como la gente lo escucha y se lo cree, dicen, no, sí, si lo dice que todo ocurrió por casualidad, pues ocurrió. Punto. Hermanos, no somos borregos, la humanidad tiene capacidad intelectual. Las personas tienen que pensar por sí mismas y considerar las cosas. Considera la creación y después tú deduces si esto se pudo crear por casualidad o no. Dice otra descripción, una que dice que no hubo explosión. Dice, el universo empezó como un punto muy pesado y ardiente, un volumen mínimo con una energía enorme. Hablamos de 100 quintillones de grados de temperatura en una densidad de trillones de kilogramos por centímetro cuadrado. Hombre, ¿a dónde vamos a parar? Explicado así de esa manera. Mira, así, si te quieres pasar un día, una buena tarde así riéndote, busca en internet descripción del significado del Big Bang, del origen del universo, y te lo lees, así pensando en las palabras que se han escrito y eso. Da risa, porque no te están explicando nada. Están utilizando una serie de conceptos, de palabras científicas, que parece que quedan muy elegantes, pero no están dando ninguna explicación. Después de escuchar todo eso, a los catetos, los ignorantes, los que no han estudiado nunca nada y son, bueno, pues a lo mejor piensan que se les puede engañar, pero ni aún ni con eso. Porque el hombre es más inteligente que decir, bueno, me has dado una explicación, pero no me lo has explicado. Inténtalo otra vez, explícame de dónde viene todo, por qué existe, cómo se originó, por qué hay orden en todo esto, de dónde ocurrió el propósito, porque ves un propósito en la creación, de dónde salió el diseño inteligente que se ve reflejado en cada cosa. En la creación todo tiene esa forma por una causa. Cada cosa de la creación tiene un fin. No hay cosas que digas esto. Desde que yo me convertí escuché esa anécdota y es buenísima. Una vez me lo explicó alguien. Dice, imagínate que tú vas por el desierto. Miras en el horizonte, no ves ni un alma, no ves a nadie. Pero de pronto, allí asomando por la arena, te encuentras un reloj de pulsera. Y tú lo coges. La pregunta es, ¿qué piensas? Tú te encuentras esto en la arena, en mitad del desierto. ¿Qué piensas? Te estoy haciendo una pregunta bastante tonta. Pero la ciencia evolucionista, esta pregunta se la toma de una forma trascendente y muy seria. Cualquiera de nosotros diría, bueno, pues ¿qué pienso? Pues que alguien ha perdido un reloj. Lo primero que pienso es, ¿a quién se le ha ocurrido pasar por aquí? Que esto no es sitio para pasar. No sé ni qué pinto yo aquí ahora mismo en este desierto. Pero con el sol que está cayendo, aquí a más de 50 grados, la arena que achicharra,
que no hay ni qué te puedas llevar a la boca de comer ni de beber. ¿A quién se le ocurrió pasar por aquí para perder esto? Pero eso es lo que tú piensas, alguien ha perdido un reloj. Pero yo que soy evolucionista te pregunto, sí, pero ¿de dónde salió este reloj? Y yo le pregunto a él, no sé, dímelo tú. Y él entonces te explica. Mira, esto se originó por sí solo. Cuando te dice esto, tú ya piensas que te está tomando el pelo y se está riendo de mí. Y tú ya le bromeas a él. Pero te das cuenta que te lo está diciendo serio. Está convencido. Te está diciendo, no, esto se formó por sí solo. Resulta que por la arena, que la arena son elementos químicos, hubo una reacción química. Entiende que tuvieron que pasar millones de años, ¿eh? No es que esto pasó de la noche al día, te lo explica todo así muy serio. Y hubo una reacción química, es posible que a lo mejor cayó un rayo e impactó sobre la arena. Y eso provocó una reacción en los átomos. Y los átomos, sin saber cómo, pero empezaron a combinarse. Y pasaron más millones de años y de pronto empezó a aparecer una forma algo amorfo, todavía no tenía una forma definida. Iban pasando los años, los millones de años, y de pronto los átomos continuaban ahí, sin saber por qué, pero continuaban ahí combinándose, se empezaban a unir, unos átomos empezaron a formar el metal, otros átomos empezaron a formar el cristal, otros átomos empezaron a crear el mecanismo interno, y además de crear el mecanismo interno, esas piezas se tenían que combinar entre ellas, todo por casualidad, ¿eh? Aquí no había la intervención de ni un relojero, no. La evolución ocurrió sola, no tuvo, ninguna mente sabia tuvo que ver ahí. De pronto todas las piezas, por casualidad, se crearon sin saber por qué de la nada, reacciones químicas. Y aquí partimos de que los materiales ya estaban ahí en la arena y todo eso, solamente que había que producir algo para que... Pero se fueron formando, las piezas empezaron a aparecer unas aquí, otras allá, se combinaron entre sí, para que unos engranajes encajasen con los otros, para que el tornillito estuviese donde tenía que estar, para que un mecanismo empezase... Y un día, sin saber cómo, el mecanismo empezó a funcionar. Ya estaban formadas las agujas, los números también se formaron solos, y de pronto un día esto se empezó, así sin saber, empezó a funcionar, tomó la energía del cosmos y empezó a funcionar. Por eso te lo has encontrado tú. Se formó solo, por casualidad. Es la sabiduría de la naturaleza. Y tú te lo escuchas. No has querido abrir la boca hasta ese momento, tú lo estabas así observando y lo estabas escuchando, lo mirabas de la cabeza a los pies, le observabas los ojos, mirabas a ver si sus palabras reflejaban que se hubiese bebido algo, se hubiese fumado algo, y tú lo escuchas y dices, ¿de verdad me estás hablando en serio? Y el tipo te dice, sí, claro que te lo estoy diciendo en serio. Y tú dices, mira, pues no sé si llevarte a un manicomio o no sé, pero escúchame, no estás bien de aquí. Te está contando algo, lo más absurdo que has escuchado jamás. Mira, entre esto y lo que tú eres, por ejemplo, el cuerpo humano, es un abismo. O sea, si a ti te parece que esto es complejo, que el mecanismo interior de un reloj es complejo, bueno, considera el funcionamiento de tu propio cuerpo humano. Considera el funcionamiento de lo que tú eres, el corazón, todo el sistema de las venas, las arterias, llenando cada centímetro de tu cuerpo, el funcionamiento del corazón irrigando sangre por todo lo que eres para que el oxígeno que nuestros músculos, que nuestros órganos necesitan para la vida lo tengan. Considera toda nuestra capacidad del sistema digestivo, reproductor, la mente humana, las neuronas, todo. Decir que un reloj se formó por casualidad es lo más absurdo que hay, pero decir que una máquina prácticamente perfecta como es el cuerpo humano
se formó por casualidad. No es que sea lo más absurdo que hay, es que es la locura más grande que a nadie se le haya ocurrido jamás. Y eso es lo que la ciencia enseña. Bueno, si después de considerar un poquito, porque si nos metiésemos ahí a profundizar, algún día andaba por aquí Antonio Cruz también conectado. Bueno, cuando tengáis ocasión de escuchar conferencias suyas, él es biólogo, es doctor en biología, también en teología, y ha dedicado su vida a enseñar, a enseñar en la universidad, biología, y ha formado parte de organizaciones de institutos investigadores, etcétera. Lee sus libros o le escucha una conferencia. ¿Cómo puede el hombre negar a Dios? Bueno, yo te lo diré, porque la Biblia me lo dice. Dice, porque el mundo amó más las tinieblas que a la luz. El mundo está volcado a negar a Dios. Si le reconoce la creación, le tiene que reconocer el otro. Entonces sí o sí tenemos que negar a Dios. Porque el mundo ha dejado a Dios fuera de su vida. Hay que dejarlo fuera de todo. Hermano, cuando tú reconoces que Dios lo creó todo, estás adorando a Dios. Muy significativa que en esta primera adoración, en este primer servicio de alabanza y de adoración que hay en los cielos, muy significativo, que lo primero que se le reconoce a Dios es su poder creador. No solo dice que Él creó todas las cosas, dice que por su voluntad existen y fueron creadas. No solo es que Él lo creó todo, es que aún todo existe porque Él lo sostiene, porque Él lo permite. Hermanos, tenemos una responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños, la verdad, porque conociendo la verdad serán libres. Ellos tienen que salir de la mentira del mundo, y de hecho lo hacen. Nosotros como padres lo hemos visto en nuestra casa. Nuestra hija está en la universidad, está estudiando ingeniería informática en su 2º año, saca muy buenas notas, presumo, como padre. Daniel es muy listo también, está ahí, él está en 2º de eso. Pero nuestros niños desde pequeñitos, desde que iban a P3, a P4, ellos venían a casa y nos decían, mira lo que nos están enseñando en el cole, que venimos del mono. Nos decían así como diciendo, ¿pero qué? ¿De dónde han sacado eso? ¿Por qué? Porque desde pequeñitos ellos escucharon que Dios lo creó todo, que Dios nos ha creado. Hermanos, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños, de decirles la verdad. Porque la mentira abunda en el mundo. Y no podemos dejar que el mundo los engañe. Tienen que saber lo que Dios hizo. Tienen que saber que en esto hay un propósito. Mis queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos llegado al fin de este día 3 de enero, domingo, y mañana es lunes. Todavía no se acabaron las fiestas de Navidad. Tenemos ahí el día 6, miércoles, es festivo. Aún tenemos ahí algo que nos queda. Pero ya se está acabando la Navidad del año 2020 y el comienzo del año 2021. Así que tenemos que mirar hacia adelante. El pasado ya está ahí. No podemos cambiar nada. Pero podemos tener en nuestras manos todo lo que viene. El presente es lo que tú puedes controlar. Así que, hermanos, felicidades por haber escogido estar aquí compartiendo hoy este tiempo. Que Dios os cuide, os bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Él ya tiene misericordia de nuestra vida. Y si Él lo permite, mañana lunes a las 8 de la tarde, hora de España, nos volveremos a sentar, abriremos la Biblia y dejaremos que la palabra de Dios poderosa nos hable. Un fuerte abrazo, os amo con el amor del Señor y esperaré impaciente que llegue mañana por la tarde para que nos podamos volver a ver. Orad los unos por los otros, hermanos, es la fuerza de la Iglesia. Y aunque estéis en diferentes lugares y
tengáis vuestras propias congregaciones, a la vez formamos una sola iglesia, estamos unidos por el milagro de la obra de Cristo a nuestro favor. Que Dios os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.